Hola, hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Les cuento que he recibido algunos de sus comentarios, todo súper bueno, les han gustado las clases. Hay algunos frescos por ahí que no pueden realizar la clase y me dicen, no, profe, hágala más intensa. Así que don Pedro, no sea malo, porque usted no puede realizar las clases, está ahí lesionado en su casa. Eh, y le tira ahí con todo el resto del grupo que sí puede realizar la clase. Usted sabe que siempre comenzamos de a poquito. Hay varios también que la están haciendo por el canal 5, que se transmiten en el mismo horario que nuestras clases por YouTube. Así que si no pueden entrar a YouTube, también corran la voz a sus compañeros de grupo que se pueden ver las clases también a través del canal 5, el canal local de acá de Quillón. En el mismo horario, 10 de la mañana, martes y jueves. Ya, así que espero tengan un excelente comienzo de semana porque ya es martes. Llevamos recién el lunes nomás, nos queda toda la semanita para seguir ejercitando y avanzando cada día más. Cosa importante, les quiero recordar, más adelante en algunas clases, por lo menos unas 3 clases más a lo mejor puede que sea. Vamos a ocupar estas botellitas con agua. Así que vayan buscando desde ya, vayan juntándolas. Si la ocupan, que lo ideal es que no tomen agüita, o sea, que no se tomen ustedes esta bebida. Pero si tienen por ahí alguna, guárdenla y le ponen agüita y la dejan ahí stand-by para cuando la necesitemos en las clases. También hay varios que tienen más de una. Se me cayó el agua. Hay varios que tienen más de una de estas botellas. También el año pasado regalamos varias. Dos de estas botellitas también pueden ocupar para realizar la clase. Lo importante es que sean dos, porque vamos a ocupar para trabajar, vamos a trabajar ambos brazos al mismo tiempo. Y también otra cosa importante, yo creo que la mayoría tiene estas panties. Yo creo que hay varios que tienen estas. Así que vayan juntándolas, las que ya se les hagan tiras, las que no ocupen, vayan teniendo un hoyito, no las boten, guárdenlas porque las vamos a necesitar. No tenemos bandas elásticas, pero podemos igual trabajar con estas panties que son elásticas. Ya, si quieren, guarden más de una. Si tienen, pues si no, no. Si no tienen, no hagan tira una, porque tampoco la vamos a ocupar al tiro. La vamos a ocupar en clases que también como en 2, 3 clases, no me acuerdo bien, vamos a ocupar estas panties, pero desde ya tenganlas a mano para el día cuando llegue nuestra clase y las necesitemos, ustedes las tengan ahí. Ya, así que cuando llegue el día, yo les voy a decir, hoy día trabajamos con botellas con agua y ustedes van a buscar sus botellas con agua. O hoy día vamos a usar la panty y trabajar con panty. Hoy día, por ejemplo, de nuevo vamos a trabajar con silla. Ya, así que para que también la tengan por ahí a manito, una sillita que vamos a ocupar en la clase de hoy. Ya voy a empezar con... Ah, otra cosa que se me olvidaba. No se olviden de sacar fotos. Me han llegado unas fotitos por ahí de personas que están realizando ya las clases, así que pierdan la vergüenza. Ustedes han hecho el show delante de mucho público, así que yo no les creo que tengan vergüenza que ese sea el motivo por el cual no suben sus fotos. Mándenmela a mi número, a mi WhatsApp. Ya, y yo las subo. Si ustedes no pueden, no tienen los medios, no cachan cómo es el tema de subir las fotos, no importa, mándenmela a mí. A mí ya me han llegado algunas, así que las voy a subir. Las personas que tengan su fotito van a recibir su premio, así que no se quede el resto sin su premio. Vayan, mándenme la fotito a mí y yo la subo a las redes sociales para que todos se den cuenta que los adultos mayores también se siguen moviendo, que la pandemia no es motivo ni excusa para no moverse, ni para quedarse en la casa sentados. También nos podemos quedar en la casa y movernos. No es necesario que nos quedemos ahí sentaditos tomando mate y comiendo sopaipilla. Miren que el tiempo ya está empezando a ponerse cada vez más frío. Ahora es cuando empiezan los antojos, la sopaipilla, los calzones rotos. Se puede, en su justa medida, pero también hay que moverse. Ya a su edad ya la actividad física no se ocupa solamente por estética, sino que más que nada por salud. Y la alimentación saludable también no hay que dejarla de lado, y la hidratación. Aunque por lo general ustedes problemas de hidratación no tienen, porque con los que yo he conversado, por lo general se hidratan bastante bien.
lleven sus controles al día, busquen sus medicamentos, si pueden a alguien que los ayude a ir a buscar al consultorio sus medicamentos, háganlo para que ustedes no se expongan. Si yo los puedo ayudar en algo, no duden en llamarme también. Estamos todos a su disposición. Ya, porque estos videitos son para ustedes, pues así que recuerden eso. Por el cariño, a la constancia, a la responsabilidad que tienen ustedes siempre en nuestras clases. Así que por eso la Municipalidad acá de Quillón decidió también incluir a los adultos mayores. Ustedes saben que acá en Quillón hay harto adulto mayor y no se podía dejar solito. Hay algunos que están solos en sus casas, que solamente hablan con sus familiares de lejos o más que nada por teléfono, pero que la mayor cantidad del día están solitos. Así que ojalá, espero que con mi presencia ahí desde sus pantallas se puedan sentir también un poquito más apoyados, un poquito más acompañados, y que aunque estén ahí en su casita, en el resto de su casa también están los otros integrantes del grupo realizando ejercicio, las mismas actividades que ustedes, bailando igual que ustedes. Ya, así que ahora vamos a comenzar con la música para empezar el calentamiento, nuestra movilidad articular, y después ya nos vamos bailando. Ahí sí, ya. Vamos todos de pie. Si es que ya no estaban de pie, vamos a comenzar. Ahí vamos a bajar nuestra agüita a mano. Como siempre, cuellito. De un lado al otro. Vayan soltando. Ah, otra cosa que se me olvidaba. Ustedes sigan moviendo el cuello por mientras que yo les hablo. Si no tienen la posibilidad de que otra persona les saque la foto y ustedes no cachan cómo hacer la selfie, sáquense una foto en tenida deportiva solamente. Antes de empezar la clase o cuando ya la finalizaron, y me la envían a mí. Ya, seguimos. Era un pequeño paréntesis. Se los quería decir al tiro para que no se me olvide. Que si no, después se me va la onda. Y se me olvida la idea. Vamos, hombritos. Arriba y atrás. Arriba y atrás. Adelante. Como aire y voto. Subo y bajo. Vamos, contra y hombros arriba y los dejo caer. Eso. Vamos con los codos. Recuerden que este tipo de ejercicio, la movilidad articular, lo ideal es que ustedes la realicen todos los días en la mañana. Se levantan y hacen la movilidad articular, empiezan de a poquito. Vamos, seguimos con las muñecas, recuerden, en círculo, como si estuviéramos dibujando un círculo con las muñecas. Vamos, mueva, mueva, mueva. Recuerde que estos ejercicios también los puede hacer sentado. Si le cuesta mucho pararse, también puede hacerlo sentado o con una mano, como don Pedro. La señora María Vega también puede hacer estos ejercicios ahí sentadita si le cuesta mucho ponerse de pie. Vamos hacia afuera. También, si se les cansa mucho el brazo, porque me pasa a mí con algunos grupos, les duele el hombro tanto estar con el brazo arriba. Ahí abajo, descanso. Bracito abajo y realizamos la movilidad articular. En este momento lo importante es que suelten la muñeca. Aquí tienen ya que levantar un poquito más el hombro, que igual lo pueden hacer acá abajo. Si tienen alguna lesión en el hombro y no pueden mantener mucho rato la tensión en el brazo, realícenlo con las manitos abajo. Eso, tiro atrás y adelante. Atrás, muestro palma de mano, bajo. Soltamos deditos, soltamos deditos.
Relajen aquí las que tejen mucho crochet. O con palillo vayan relajando sus deditos. Aprieto con fuerza y abro. Bien grande la mano, lo más que pueda. Eso, no le pongan tanta velocidad al ejercicio si les cuesta realizarlo. Si les cuesta abrir mucho la mano, háganlo lentito, a su ritmo. Vamos, cadera. Bien grande cadera, cadera hacia un lado. Concéntrense en la cadera, aquí donde está el pompi. No en el tronco. El tronco se mueve solo. Ahora lo que estamos soltando en la cadera, estamos preparándola para realizar nuestra clase del día de hoy. Voy adelante y atrás. Lado a lado. Rodilla. Ahí está sonando los huesos. Tobillo. Si estoy de pie, busco apoyo. Levanto poquito el pie del piso, sepárenlo muy poquito. Vamos, muevan el círculo hacia un lado. Y hacia el otro. Vamos, del otro lado. Si antes estaban haciendo el círculo hacia afuera, ahora lo hacen hacia adentro. Ya, comenzamos a ponerle más entusiasmo a la cosa. Vamos marchando en el puesto con brazos. Nunca se olviden de esos brazos, tienen siempre que moverlos. Cuando nosotros nos vamos por la calle, vamos caminando con brazos. Cuando estamos aquí en el puesto, también. Adelante. 4 y 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Concentrados. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Vamos a hacer la 2. 1, 2, frente. 1, 2. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Vamos a hacer 1 y 1. 1, 1, 1, 1. Eso, 1 y 1. Dando lindos los brazos. Descanso. Giro todo tren superior.
hombro, cabeza también, va de un lado al otro. Arriba. Mueve el frente. Vamos, suba. Pego atrás. Vamos, levante ese pie. Con brazo. Quedó. Vamos, vamos, mueve esos brazos. Firme esa marcha. Levante. Lo más arriba que se mueva sin perder el equilibrio. Si es necesario que se apoye de algo, apóyese, no hay problema. Vamos, levante. Vamos alzando por piernas. 1, 2, cambio. 1, 2. Muy bien. Vamos levantando esas rodillas. Ya están doliendo las piernas. Quedo ahí. Nuevo. Separo, vuelvo. Un poquito más rápido. Su brazo. Marcha. Después, no pienso jugar a ser juez. Seducido yo me rindo a tus pies. Ya que yo lo sé, que te lo puedo traducir en inglés. Si quieres, I will try, pero prefiero decirte en francés. Bajo. Vamos moviendo, soltamos la cadera. Adiós. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Queda ahí.
Vamos. Mueva cadera. Vamos muy adelante. Y la vuelta. Y pum, 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 pum. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Palma. Vamos, vamos, aplauso. Aplauda, aplauda. Lado. Adelante. Bien. Dos por pierna. Quedo. Voy atrás. Paso atrás. Vuelvo. Quiero chocar con tu falda, agarrando tu cintura de espalda. Mano me salga cara, prepara, bomba, dispara. Mami, sé que quieres y yo quiero. Ya. Captaron el paso. Échate pa' acá, no tengas miedo. Acércate más. Eso, póngale el brazo. Ahí, se marca atrás. Va atrás el pie. Póngale un poquito más de balanceo de lado a lado. Dale ahí, en el puesto, vamos. Vamos, volvemos nuevamente a la cintura. Lado. Póngale brazo. Y mano. Vuelta. No. 2. 3. Y al cuarto viene la vuelta. 2. 3. ¿Qué viene la vuelta? Vamos, separo el pie. Y le pongo un poquito de cadera.
Quedo. En círculo. Un círculo grande con las manos. Separa las piernas. Al otro lado. Quedo. Vamos, mueva esa cintura, suéltela. Soltemos brazos. Vamos. Seguimos. Marcha en el puesto. Cruzo. Ya queda poquito, vamos. Muy bien. Un aplauso para ustedes. Excelente. Espero les haya gustado el baile, pero se hayan activado con el baile. A tomar agüita. Vamos, tomando agüita todos. Busquen por ahí su toallita para que se sequen el sudor también. Ahora, descansemos un poquito. Tomen agüita de a poco. Vamos a ir a buscar nuestra silla. Porque hoy día vamos a trabajar tren inferior. Así que los que les cueste más estar de pie, los que tengan algún problema en el brazo, les sirve harto el tren, el fortalecimiento del tren inferior. Es muy importante tener fortalecido nuestro cuerpo porque así evitamos caídas, evitamos lesiones. Entonces, a hacer los ejercicios de fortalecimiento. Recuerden que los de nosotros son ejercicios muy sencillos, de baja intensidad, aunque sí sirven para fortalecer el músculo. Que eso es lo que con la edad se va perdiendo. Yo les he hablado ya que esa enfermedad, la sarcopenia, que no se puede evitar, es algo natural que nos pasa a todos con el pasar del tiempo, vamos perdiendo masa muscular. Pero ¿qué se puede hacer para revertirlo un poquito? O para minorarlo, para que el impacto en nuestro cuerpo no sea tan grande. Hacer ejercicio, movernos, trabajar nuestros músculos. ¿Ya? Así que ahora yo igual voy a ir a buscar mi sillita. Ustedes también vayan a buscar la suya, acomódense, tomen agua, descansen y regresamos al tiro. Ya, ¿cómo les fue? Tomaron harta agüita, se hidrataron bien. Tienen su silla a mano. Vamos a bajar un poco la música. Ay, me equivoqué de botón. Ahí sí. Vamos a bajar la música un poco para que se escuche bien la indicación, no tanto la música. Si quieren hacer alguna canción en especial en el calentamiento cuando hacemos al principio el baile, mándenmela o no me la manden. Mándenme el nombre y yo la descargo, ¿ya? Ya comenzamos. Vamos a hacer igual 2 rondas. Entonces no vamos a alcanzar el tiempo, hacemos 3. Pero si no, hacemos solamente 2 rondas. 2 pasadas por todos los ejercicios. Yo soy media piti y yo hago la letra muy chica. Ya, como sabemos, fortalecimiento tren inferior, pero también puse algunos ejercicios en los que incorporamos los brazos, ya que son solamente 2 clases a la semana. La idea es no dejar tanto abandonado ningún segmento del cuerpo. Así que vamos a comenzar. Ustedes sentaditos, espalda derechita. Voy a ir patada adelante, pero voy a hacer 10 por pierna. No voy a ir cambiando. 1, 2, 3. Extensión de rodilla lo más que pueda. Ya vamos a hacer 10 por pierna y después vamos a cambiar el ejercicio. Acuérdense de ir sacando su fotito y mandármelas.
Ya, comenzamos. 10 por pierna, derechito. Si quieren pueden apoyarse, no todas las sillas son iguales. Si quieren pueden apoyarse también atrás. Y ahí vamos arriba. Y así se aseguran de que mantienen la espalda derechita también. Vamos, 10 por pierna, comienzo. 1. Trato de mantener un poquito arriba, suelto. 2. 3. Controlo cuando subo, controlo cuando bajo. 4. 5. Trata de ir al mismo ritmo que yo. 6. 7, 8, 9, 10. Cambiamos. 1, ahí son el hueso. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora sí, vamos a trabajar cuádriceps nuevamente. Vamos a hacer sentadillas con la ayuda de la silla. Manitos en los hombros, manito derecha va a hombro izquierdo, manito izquierda a hombro derecho, ¿ya? Vamos a 10 veces, nos vamos a parar y nos vamos a sentar. 1, acuérdense que los pies no van juntitos, pues si van juntos me paro, puedo perder la estabilidad. Separaditos pueden ser al ancho de las patitas de la silla y así tienen una mejor referencia. Vamos. 1, vuelvo atrás, me voy a poner de pie. 2, me apoyo atrás, subo. 3, vuelvo atrás. 4, 5, 6, 7, 8, me siento atrás que se apoye bien la espaldita y después vuelvo arriba. 9, 10, muy bien, descanso un poco, siguiente ejercicio. Vamos a hacer mismo ejercicio. Vamos a hacer arriba, me pongo en punta de pie y bajo lo que puedan, ya. Si me cuesta mucho poner en punta de pie, puedo poner la silla al lado de algo que me pueda sujetar si pierdo el equilibrio estando en punta de pie. Si no, lo hago sin ayuda nada más. Comienzo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, descanso. Siguiente ejercicio que nos toca ahora. Vamos a esas piernas. Acomódense. Yo me lo realizo no con el tronco con la cadera tan atrás. Pero tienen que tener la precaución de que la espalda esté derechita, si no se van a apoyar en la silla. Vamos a hacer. Abro y cierro. Abro y cierro. Abro y cierro. ¿Ya? Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a la derecha, 9, 10. Descanso. Siguiente ejercicio. Ya, en 10 tiempos voy a mover los pies rapidito como si fuera corriendo y voy a hacerlo con los brazos también. Vamos a hacer como un trote en el cuello, pero sentados. ¿Se entiende más o menos ahí? Por 10 segundos. Yo lo voy contando, ustedes ahí le van a poner toda la intensidad
velocidad que puedan. ¿Ya? Comenzamos desde ahora, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 y medio y 10. Bien. Pero se hayan activado un poquito, van a estar ahí tanto sentados solamente. Ahora, de nada que hicimos, separo y vuelvo. Ahora vamos a hacer el mismo ejercicio, pero con brazo también. Vamos a ir acompañando el movimiento de las piernas con los brazos. Concéntrense aquí en juntar las palmas y todo el antebrazo si es que se puede, lo más posible. Ya comenzamos. Separo. 1, 2, 3. Si quieren también lo pueden hacer pegadito atrás. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aunque les cueste más, mantengan la postura derecha, la postura guía de la espalda. Pongan la cadera más atrás y apoyen la espalda en la silla. Delante estábamos abriendo, ahora voy a cruzar los pies. Vamos a cruzar los pies y al mismo tiempo vamos a cruzar los brazos. ¿Ya? 10 veces también. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descansamos un ratito un poco. Vamos, primero vamos a hacer un pataleo. Aquí la espalda tiene que ir bien pegadita al espaldar de la silla. Vamos, en 10 tiempos yo se los voy a ir contando. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descansamos las piernas. Es el turno de los brazos. Lo vamos a hacer con los brazos estirados. Las muñecas no se van a mover, van a estar ahí, quietitas. La única articulación que se va a mover va a ser la del hombro para bajar y subir el brazo. Nada más que eso. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descansa los brazos ahora. Turno de las piernas nuevamente. Vamos a hacer, si quieren se pueden apoyar de la parte de la silla que va así con los costados. Vamos a mover las piernas. La levanto a un lado, la levanto al otro. ¿Ya? Comenzamos desde la espalda derechita, desde ahora ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, descansan un poquito si quieren. Ahora se repiten nuevamente todos los ejercicios que hicimos anteriormente. Espérate, muy bien, muy bien. No estén tan cansaditos aún, que todavía nos queda de nuevo toda la segunda parte de la clase. Ahora esperemos la podamos hacer más de corrido la clase. Creo que se me quedó un ejercicio. Ya. Dejen tomarme el pelito. Ya, están listos, se hidrataron, toman una agüita. Con toda la energía nuevamente para la segunda parte de nuestros ejercicios. Vamos a comenzar con las sentadillas. Manitos cruzadas en el pecho como siempre.
para optimizar lo que más se pueda la fuerza de las piernas. Vamos a utilizar más que la fuerza de piernas. Si nos cuesta ponernos de pie sin las manos, sin la ayuda de los brazos, apóyense de algo y se ponen de pie, pero siempre concentrado en que la mayor cantidad de fuerza la realicen las piernas, no los brazos, porque a veces algunos tienen problemas de movilidad y les cuesta, pero eso se puede mejorar teniendo más fuerza en las piernas. ¿Y cómo lo hacemos? Haciendo que trabajen esas piernas y que se muevan, que muevan el peso del cuerpo y lo puedan levantar, ¿ya? Así que todo se puede, siempre y cuando la salud lo permite. Hay cosas que no se permiten, pero si a ustedes les cuesta y no trabajan, van a poder, ya. Comenzamos 10 veces. 1, 2, acuérdense, apoyo atrás. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, descanse, que ahora nos viene nuestro siguiente ejercicio. Extensión, aquí le sacamos el jugo al cuádriceps. Súper bueno, sobre todo si tiene problemas de fortalecimiento de piernas. Don Pedro, usted haga estos ejercicios. Hay que estar sentadito, fortalezca esas piernas para evitar caídas futuras. Vamos, 10 por pierna. Comienzo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio de pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descanso y vamos de nuevo con los cuádriceps. Manitos fletadas. Voy arriba, punta de pie. Ya, comienzo. 1, 2, me siento atrás. 3, 4. Si me cuesta el equilibrio, llego arriba primero y ahí subo. 6, 7, 8, que a veces uno sube con el vuelo. Voy aquí, arriba al tiro con el vuelo. Pero eso ayuda a que pierdan el equilibrio. Ya sé que llevamos las 10. Pero vamos a explicar el ejercicio del tiro, porque nosotros lo estamos haciendo. Si yo voy de atrás, subo con el vuelo arriba, ayuda a que pierda el equilibrio. En cambio, si yo voy, subo, corto el movimiento, está muy arriba, es más fácil. ¿Ya? Siguiente ejercicio. A lo mejor ustedes dirán, debería haberlo dicho antes, pero no se preocupen, no es primera vez, no es la primera ni la última vez que vamos a hacer este ejercicio, así que les va a servir para las siguientes veces que lo hagamos. Vamos, apertura, espalda derechita, separo y bueno, la idea no es arrastrar los pies, levantar los pies, dejarlos caer de descanso, levanto y vuelven al centro. Comienzo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos, si lo hice muy rápido, ustedes no pueden, le ponen play, o sea, pausa el video, lo realizan a su ritmo y después siguen solamente con el video, ¿ya? Si lo están viendo por el canal 5, ahí no se puede poner pausa, ustedes hagan lo que alcanzaron, ¿ya? Se alcanzan 8, 9,
no hay problema. En el rato que estoy conversando ahora, ustedes terminen el resto. Siguiente ejercicio. Ya, vamos a correr 10 segunditos sentados en la silla. Ya, vamos, comenzamos. 1, mueve esos brazos como si fuera corriendo. 2, 3, vamos, 4, sin dejar de moverse, 5, 6, boca en la silla firme, 7, 8, vamos llegando, 9 y 10. Bien. Siguiente ejercicio. Ya, vamos a hacer la separación de las piernas del ejercicio de delante. Acuérdense que la segunda parte era con brazo también. Ya comenzamos, separo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos, siguiente ejercicio. Tomen agüita mientras estamos haciendo la clase. Vamos ahora, cruzamos los brazos con pierna incluida. ¿Se acuerdan? Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descansen, se nos viene nuestro siguiente ejercicio. Aquí. Pataleamos ahí 10 segunditos. ¿Listos? Aquí cadera bien atrás. Pompi bien atrás, bien apretado a la silla, espalda derechita. Comenzamos. 1, 2. Vamos con fuerza, rapidito. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 y medio y 10. Ahora me trabo la lengua. Ahora es el turno de los brazos. Estiraditos, bien firmes. Comenzamos. 1, 2, sigue, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Duelen un poquito los brazos, pero eso es normal. Y nuestro último ejercicio. Vamos, ¿cuántos retos nos quedan? ¿Cuál era? Se me olvidó. Ya. Desplazamos las piernas juntitas, las levantamos de un lado al otro. Ya, empecemos a un ladito. Comenzamos al otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 10. Muy bien. Vamos a hacer un bonus tap, un regalito del último ejercicio. Ya que descansaron un poco nuestros cuádriceps, vamos a hacer la extensión de los dos pies juntos. Si quieren se pueden sujetar acá del costado de la silla. Vamos a hacer 10 extensiones y vuelve.
Lo mismo que cuando lo hacíamos de una pierna, pero ahora vamos a hacer las dos puntitas. Cuando llegue arriba, contraigo, aprieto el músculo y relajo. Comienzo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, descansa ahora. Si quieren se ponen de pie, sueltan un poquito las piernas. Suelte, suelte, tomen agüita. Y vamos a elongar un poco. Ustedes mantengan su silla, si no tienen nada que les complique atrás, mantengan su silla ahí. Vamos, hay varios, la mayoría puede hacer este ejercicio. El que no pueda, yo me acuerdo que lo hacían de pantalón, pero la mayoría puede. Vamos, me apoyo de algo bien firme, no me voy a apoyar de un palo de escoba que se puede caer. Me voy a apoyar de un mueble, una silla, una mesa que sea bien firme. Voy a tirar el cuádriceps. Si me cuesta sujetar el pie del pantalón, me lo sujeto y ahí mantengo. Aguantamos ahí un poquito, cambiamos. Voy a ir, vamos a separar los pies, uno adelante, el otro atrás. El que va adelante lo flecto lo más que puedo, me apoyo, si quieren se pueden apoyar un poquito más atrás. Lo importante es estirar la parte posterior de la pierna del pie que está atrás. Lo voy a hacer a este lado, por ahí creo que se ve mejor. Ya, la pierna que está adelante, bien separada, no quiero que tenéis juntitos, bien separadas. La pierna adelante se flecta la rodilla, inclino el cuerpo hacia adelante, el pie de atrás está plano en el piso y solamente se deja llevar por el cuerpo que va completo hacia adelante. Y ahí va tirando, hasta donde sienta que tiran los músculos, la parte posterior de la pierna, ahí me quedo y aguanto un poquito. Así mismo como me fui hacia adelante de a poquito, vuelvo de a poquito también atrás. Y hacemos el cambio. Ahora la pierna que va adelante nuevamente se flecta llevando el cuerpo hacia adelante. El pie que está atrás sigue plano en el piso. No levanto la punta del pie, se mantiene ahí plano. Ojalá se vea bien. Hasta donde sienta que tira, ahí llego. Y me quedo. Vuelvo atrás suavecito. Eso, muy bien. Nos sentamos nuevamente en la silla. Vamos, también esta elongación hay varias que la mayoría puede también. Vamos, pongo acá. La idea es que los que iban con falda a la clase tengan algún pantalón que les permita hacer ese tipo de elongación. Yo diría que la mayoría puede, porque poníamos aquí acá y tirábamos hacia abajo. Lo que puedan solamente. Si me cuesta y puedo mantener y ya me cuesta un poquito manteniendo, quédese ahí nada más. Yo sé que la mayoría puede. Vuelvo abajo, suavecito y cambio. Vamos. Al que le cuesta hacer, traten de poner los pies aquí juntitos y con las manitos ayudan a separar un poco. Planta de pie juntitos, si no, ahí nomás, hasta donde les ve el pie y separo un poquito. Hay una clase que vamos a destinar a flexibilidad del pie y tobillo también. No toda la clase, pero sí, por lo menos 10 minutos vamos a hacer ejercicio para soltar un poquito el tobillo y los huesitos del pie, porque en el pie no es solo un hueso, son hartos huesitos chiquitos que están ahí en el pie.
¿Ya? Adelante. ¿Se ve? Ahí parece que... Ahí se ve. Ustedes siempre mirando hacia adelante. Ahí. Voy a ir abajo. Manito. En los muslos voy a desplazar lo más abajo que pueda. Lo más abajo que pueda. Me voy a mantener. Vuelvo arriba suavecito. Soltamos hombros. Y un aplauso al desmovimiento de agüita. Ahora ya no tenemos nuestra lista para pasar porque lamentablemente no estamos ahí todos juntitos, pero ya quedará menos para poder estar juntos. Como siempre les recalco, cuídense mucho, no salgan si no es necesario, organícense la semana, vayan a comprar. Bueno, si también a veces si no es tanto lo que tienen que comprar, organícense bien, vayan una vez a la semana. Si pueden pedir ayuda, háganlo, que no les dé lata. La vida es más importante. Ya, así que cuídense mucho. Como siempre les digo, tomen agüita. Un abrazo fuerte, un besito a todos. Y tengan su implementación a mano. Vayan buscándola desde ya. Acuérdense, las botellas con agua y la panty. Sí, eso creo que era todo. Las botellas con agua y la panty. Que estén muy bien. Espero les haya gustado la clase de hoy. Eso nada más. Que estén muy bien. Nos vemos la siguiente clase. Por ahí tengo la nota, no sé qué nos toca, pero por ahí está. Ya, un beso a todos. Un abrazo bien apretado. Cuídense mucho, mucho, mucho. Para que cuando nos volvamos a reencontrar haga una mega super fiesta y lo pasamos todo estupendo. Ya, nos vemos. Chao.